El sol ni siquiera había superado la ligera niebla cuando Remedios pasó por las puertas de hierro de la mansión Herrera en el elegante corazón de Polanco. Los zapatos gastados se hundieron discretamente en el suelo de piedra, y el sonido seco de la escoba en la acera se mezclaba con el canto lejano de un pájaro escondido entre las orquídeas. Se detuvo un momento, aferrándose el delantal al pecho con manos temblorosas, y miró hacia arriba las escaleras. Arriba, la puerta se abrió lentamente. No fue el jefe quien la acogió, fue Jimena, su nueva esposa, hermosa como la portada de una revista, fría como los mármoles de esa entrada. En la cocina, el olor era a café caro. En la habitación del bebé, el olor era diferente, algo agrio, ligero, casi imperceptible. El bebé, Gael, dormía en un silencio inquietante para alguien tan pequeño. Era un silencio que no nació de la paz, sino de la debilidad. Un grito débil cortó el aire. Remedios se acercó y tragó saliva al ver el rostro sin color y las costillas dibujadas bajo su pijama. ¿Cuántas mujeres han visto algo mal y se vieron obligados a guardar silencio? Pero no lo hizo. Algo en esa leche iba mal, y lo sabía. O hablaba, o ese chico no vería la semana siguiente. Esta historia no trata solo de suciedad, trata de coraje. Y entenderás por qué. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todo lo que brilla en esa mansión es oro. Tras las cortinas de lino francés y las sonrisas calculadas, había algo que se podrecía en el silencio. El bebé del millonario, un ángel de 7 meses, perdió peso como si la vida se la tomara gota a gota. Y con cada día que pasaba, Remedios podía oler la mentira creciendo, mezclada con la leche fina y el perfume demasiado dulce de su madrastra. Lo que vio esa mañana, cuando la niñera entró en la habitación con un biberón en una mano y una jeringuilla en la otra, aún acelera el corazón de quienes escuchan esta historia. Porque allí, esa noche, estaba claro que había un plan cruel, astuto y casi perfecto. Casi. Remedios podría haber fingido no verlo, podría haberlo dejado pasar, pero eso no fue lo que hizo. Y si alguna vez has tenido que tragarte las lágrimas por miedo a perder lo poco que tienes, si alguna vez has sentido que el mundo ha olvidado a quienes trabajan en silencio, entonces esta historia es para ti. Si puedes, deja un like, suscríbete aquí al canal y quédate conmigo hasta el final, porque hoy la voz de quienes limpian resonará más fuerte que el silencio de los poderosos. Remedios llegó llevando lo que más le importaba, su coraje tranquilo y una fe que ningún jefe podría arrebatarle. Era principios de otoño en Ciudad de México, y el cielo nublado dejaba las calles de Polanco con un aire más frío de lo habitual. La furgoneta de la empresa de limpieza se detuvo frente a la mansión Herrera con un suspiro de freno, y allí, entre mármoles importados y palmeras simétricas, bajó con la cabeza baja y la mirada atenta. Nadie allí la esperaba realmente, salvo el jardinero que la llevó a la parte trasera. Los limpiadores no entran por la puerta principal. Los limpiadores no tienen nombre, tienen una función. Mientras esperaba en la cocina, olía a café fuerte mezclado con un leve aroma dulce que impregnaba las paredes. Jimena apareció con un vestido de seda beige y un maquillaje impecable, como si fuera a recibir a un embajador. Sonrió, una sonrisa de fotografía. «¿Bienvenida, señora?», preguntó con tono cortante, sin mirarle a los ojos. «Remedios, señora». La señora asintió y dijo, casi sin mover los labios, «El bebé está dormido». «Por favor, silencio absoluto. Aquí valoramos el orden». La primera prueba fue en el pasillo de la planta superior. Suelos encerados, espejos sin marcas, pero cortinas siempre cerradas. Todo estaba sofocante. Había algo en el aire, algo que no se dijo, pero que se sintió. La habitación del bebé era la única con un tirador diferente, dorado y con llaves. Estaba cerrada con llave.
Al pasar junto a la tela cerca de la puerta, Remedios escuchó un grito débil, más gemidos que llanto. Detenido. No era hambre, no era sueño, era tristeza, de esos que los niños no deberían conocer. A la tarde siguiente, la casualidad permitió que la puerta se desbloqueara unos minutos. Remedios entró con pasos suaves, mirando todo con ojos de águila. La habitación era hermosa pero oscura, la gruesa cortina impedía la entrada de luz. La cuna estaba apoyada contra una pared opaca de espejos. En la esquina, una cómoda de madera clara desprendía el olor a alcohol y lavanda. El bebé estaba allí, demasiado pequeño para sus 7 meses. Piel amarillenta, ojeras profundas. Lloró suavemente, como si ya hubiera aprendido que nadie vendría. Remedios se acercó y vio que el biberón en la cuna estaba casi lleno. La leche tenía un tono blanquecino, más fina de lo que debería. Cogió la fórmula, la olfateó discretamente. Había algo extraño, un olor metálico de fondo, casi imperceptible. Se agachó, abrió la papelera de su habitación y encontró 2 tetinas de biberón, con restos de leche tallada. Uno de ellos, más duro, lo guardó sin pensar en el fondo del bolsillo del delantal. Cuando salió de la habitación, encontró a Jimena en el pasillo. Apareció como una sombra. ¿Está todo bien ahí dentro?, preguntó sonriendo. Sí, señora, solo fui a recoger la basura. Genial, prefiero que nadie más que yo vaya allí a menudo. Gael es muy sensible. Remedios asintió, pero por dentro algo temblaba. Nadie debería tener que cuidar de un niño con tantas llaves y restricciones. En la cocina, mientras se lavaba las manos, el agua helada golpeando sus uñas cortas y agrietadas, Remedios miró por la ventana y vio acercarse al padre del bebé. Tomás Herrera, traje oscuro, rostro cansado, ojos hundidos como los de alguien que lo ha perdido todo y trata de seguir adelante. Besó a Jimena en la mejilla, un beso sin alma, y fue directo a la oficina. No preguntó por su hijo. En ese momento, la verdad cayó como una piedra. Ese niño estaba solo en el mundo, incluso rodeado de todo. Remedios respiró hondo, se secó las manos con la tela y susurró una oración. Aún no sabía qué iba a descubrir, pero su instinto ya gritaba. Había algo ahí, algo va mal. El viernes por la noche, notó que la casa seguía una rutina fría, casi mecánica. Jimena siempre subía a la habitación del bebé sobre las 9 de la noche, se quedaba allí 10 minutos y luego cerraba la puerta con llave. No entró nadie más. Ramiro, el conductor, cenó tarde, siempre susurrando por teléfono, y miró a Remedios como si no existiera. Pero lo hizo, o mejor dicho, lo hizo. Durante un cambio de sábanas en la habitación de invitados, encontró un monitor de bebé desenchufado, con la luz roja parpadeando. Guardó la información en su corazón. Empezó a prestar más atención a los pequeños detalles. Un biberón de fórmula etiquetado en ruso, un medicamento caducado en el armario del baño del bebé, una enfermera que vino a revisar al niño y se fue 5 minutos después sin ni siquiera mirar la cuna. Era como si todo en esa casa estuviera coreografiado para lucir perfecto, pero tras el telón, el espectáculo era diferente. Remedios se tumbó esa noche sin poder cerrar los ojos. La cara de la pequeña Gael le venía a la mente a menudo, al igual que el sonido amortiguado de ese grito débil. Pensó en cuántos niños eran así en el mundo, solos, sin voz, sin fuerza. Pensó en cuántas mujeres sencillas como ella veían la injusticia de cerca y no podían hacer nada, porque cuando eres pobre, limpiador, viuda o olvidadizo, su palabra vale poco. Tu miedo no tiene a nadie que te escuche. Si alguna vez has sentido esto, escribe aquí en los comentarios. Es verdad, lo he vivido. ¡Qué fortaleza! Porque este dolor silencioso necesita ser escuchado. A la mañana siguiente, al pasar por el pasillo, vio a Jimena girando la llave del dormitorio y marchándose con el rostro muy claro. La mujer se dio cuenta de que Remedios estaba observando.
¿Hay algún problema, señora Remedios?, preguntó con una dulce sonrisa. Ella respondió con el mismo tono calmado. Ninguna, señora. Acabo de notar que el chico ha estado llorando muy suavemente. Jimena simplemente sonrió y bajó las escaleras como si estuviera en una pasarela, pero su aspecto, la mirada lo decía todo, y fue allí, al final de ese pasillo silencioso, donde Remedios sintió el primer escalofrío. No era solo leche, no era solo el llanto. Esa casa ocultaba algo que aún no tenía nombre. Y empezó a entender, o protegía a ese bebé, o alguien estaba a punto de borrarlo sin dejar rastro. Pero, ¿hasta dónde podía llegar esta trama? ¿Y quién más estaba implicado en ese silencio? A la mañana siguiente, mientras recogía las sábanas de la habitación de invitados, Remedios se dio cuenta de que el cubo de basura del baño del bebé estaba más lleno de lo habitual. Una precaución que mantuvo, aunque nadie se diera cuenta, era separar siempre la basura con cuidado. Era en esos rincones olvidados donde solían esconderse las verdades. Con los guantes en las manos y el corazón apretado, abrió la bolsa y empezó a revisar. Al fondo, entre pañales y algodones sucios, 2 tetinas de biberón llamaron su atención. Uno de ellos tenía un poco de leche seca, con un olor agrio y un color demasiado blanquecino. El otro estaba flácido, pero con un olor que le revolvía el estómago. Era un olor que me recordaba a algo que se había detenido, que había caducado. Miró los objetos durante unos segundos. Podría tirarlo, como siempre, pero algo en su instinto le decía que lo conservara. Envolvió una de las boquillas en un trapo limpio y la metió en la bolsa de tela que llevaba sujeta a la cintura, como si protegiera una prueba sin saber exactamente qué. Volvió al trabajo, pero ya no era la misma. Cada rincón de la casa parecía respirar con sospecha. El reloj era mediodía cuando escuchó la voz de Jimena desde el salón. Estaba al teléfono. El tono no era más dulce, era corto, seco, cortante. Solo unos días más y todo se resolverá. Confía en mí, la fórmula ya está teniendo efecto. Remedios no se acercó. Simplemente se detuvo en el pasillo, respirando con cuidado para no hacer ruido al pasar. El silencio entre una frase y otra revelaba más que palabras. Cuando volvió a la habitación del bebé, el niño estaba dormido. Dormía como si estuviera drogado. La botella, intacta. La carita, más pálida que la mañana anterior. Se sentó al borde de la silla de lactancia y observó. Los ojos del pequeño ni siquiera se movían bajo sus párpados. Su pecho subía y bajaba lentamente, demasiado lento. Un impulso de llorar creció dentro de ella, pero se aferró. Eso no podía ser normal. Un niño de 7 meses debería reír, moverse, llorar de hambre. Y allí estaba Gael, inmóvil como si se desvaneciera en silencio. Remedios salió de la habitación con el corazón pesado, la bolsa pegada a su cuerpo y la cabeza hirviendo. Durante la comida, se sentó sola en un rincón de la cocina y apenas tocó la comida. Jimena pasó junto a ella y comentó con falsa simpatía. ¿Dónde estás en tu cabeza, Remedios? Ten cuidado de no olvidar a qué has venido a hacer. Respondió con una mirada tímida pero firme. Solo estoy pensando en la salud del bebé. Es muy callado. La mujer se detuvo un segundo, como si decidiera si valía la pena responder. Gael es así. Siempre estuvo tranquilo, pero el tono era frío. La voz no transmitía ni un rastro de afecto. Por la noche, cuando fue a recoger la basura de la planta superior, notó que la puerta de la oficina estaba entreabierta. Por dentro, la luz encendida y huele a perfume caro. Pasó despacio. Vio a Jimena con el móvil, sentada en el sofá con las piernas cruzadas. La mujer habló en susurros, pero las palabras, aunque suaves, fueron cortantes. Sabes que este niño nunca fue una prioridad para él. Ahora que el testamento está en marcha, solo tenemos que cerrar esto, de forma natural. Remedios se detuvo por instinto. No respiraba.
Nada que un poco de paciencia y silencio no puedan solucionar. Ni siquiera se dará cuenta. La señora de la limpieza se retiró con el corazón acelerado. Eso fue real. Era más que negligencia. Era plano. Era veneno que goteaba lentamente. Entró en el baño del trabajo y se miró en el espejo. Vio sus ojos rojos, el ceño fruncido, la boca temblorosa. «Dios mío», susurró. Ya no era solo instinto, era la certeza. Volvió a la habitación del bebé y se sentó de nuevo en el sillón. El chico seguía dormido, pero su pecho subía tan lentamente que ella contaba los segundos entre una respiración y otra. Cogió el biberón junto a la cuna y lo olió. Era el mismo olor del pico que había guardado. Leche aguada y extraña. Cerró los ojos un momento y pensó en los hijos que no tenía. En el sobrino lo crió con arroz, oración y valor. Pensó en las madres que enterraban a sus pequeños, por negligencia, por malicia, por silencio. Se arrodilló junto a la cuna y susurró suavemente: «No voy a permitir que eso te pase, aunque lo pierda todo por eso». No tenía pruebas suficientes. Todavía no, pero sabía que no podía esperar más. En esa casa, donde todo era silencio y apariencia, el peligro ya tenía un nombre, y tenía prisa. Y si no actuaba, ¿quién más lo haría? Pero lo que Remedios no sabía era que había alguien escuchándola en cada paso, y que sus movimientos, por discretos que fueran, ya estaban siendo observados. ¿Hasta dónde llega el peligro cuando se esconde tras unas cortinas caras y sonrisas ensayadas? Aquella noche, el silencio de la mansión era tan denso como la oscuridad que cubría los tejados de Polanco. Remedios estaba sentado al borde de la cama, en la sala de servicio, aún con el delantal arrugado y los ojos cansados. Se quitó los zapatos con cuidado, como si cualquier ruido pudiera despertar un secreto. En la mesilla, una vela gastada iluminaba suavemente la vieja fotografía que siempre llevaba consigo. Una anciana, con el pelo recogido y la mirada firme, su abuela Lucía. Fue ella quien creó a Remedios en las montañas de Oaxaca después de que su madre desapareciera sin explicación. Su abuela era una mujer que oraba, curaba el dolor con té, con el tacto y con fe. Dijo que toda mujer nace con la fuerza de Dios en sus manos, pero el mundo intenta silenciar esa fuerza con dolor. Desde que tenía 12 años, Remedios trabajó en casas ajenas, limpiaba baños y lavaba la ropa de familias que nunca le habían preguntado si alguna vez había comido. Ha cuidado de ancianos moribundos, niños con rabietas, personas que la trataban como un trapo. Pero nada fue tan difícil como el día en que enterró a su propio hijo. Un niño que solo vivió 5 meses, víctima de una infección respiratoria que les llevó mucho tiempo diagnosticar en el hospital público. Desde entonces, algo en ella se ha roto en silencio. Nunca volvió a tararear mientras limpiaba. Nunca volvió a vestir ropa clara, pero aprendió a escuchar lo que los ojos de los niños no pueden decir. Por eso, cuando miré a Gael y vi esa mirada quieta, ese aliento débil, se abrió una vieja herida por dentro, y era más que dolor. Era una promesa de que no permitiría que otra madre, aunque ella estuviera ausente, volviera a pasar por eso. El bebé tenía hambre de brazos, hambre de la vida, y eso lo entendía mejor que nadie. Mientras se lavaba las manos en el depósito del jardín, el agua fría corriendo por sus dedos arrugados, recordó cuando su abuela le dijo: «Cuando huelas a mal, hija, no huyas, reza, porque a veces eres tú quien tiene que sostener la luz». Esa noche, Remedios encendió la vela de la mesita, se arrodilló junto a la cama y comenzó a rezar. No pidió nada para sí mismo. Pidió protección para el pequeño Gael, pidió una señal, pidió valor. Y en medio del silencio, oyó una grieta en la ventana. Un viento fuerte cruzó la habitación, haciendo bailar la llama de la vela. Se levantó despacio, fue a la ventana y vio el jardín de la mansión oscuro,
pero con un movimiento sutil cerca de la pared de hiedra. Una silueta. Pequeño, rápido. Por un momento pensó que era imaginación, pero el escalofrío que le recorrió la espalda decía otra cosa. Volvió a la habitación con el corazón latiendo a toda prisa. Se sentó y se abrazó las rodillas. ¿Por qué mantenían a ese niño en silencio? ¿Por qué toda la casa parecía ocultar algo? ¿Por qué nadie miraba al chico con ternura? En mitad de la noche se levantó y fue a la cocina a por agua. Pasó por el pasillo y vio una luz encendida en la oficina. Asomó la cabeza por una rendija y encontró a Jimena dormida en el sofá, como si no le importara nada en el mundo. En su regazo, un papel firmado con un bolígrafo de tinta azul. Era un contrato, o al menos así lo parecía. A su lado, una copa de vino a medio beber y el móvil parpadeando con mensajes. Remedios se retiró lentamente, volvió a la habitación y escribió en su pequeño cuaderno: «Mira el papel del salón, guarda la tetina de biberón, vigila al conductor». Estaba haciendo su propia investigación, sola como siempre estaba, pero por primera vez en su vida no se sentía débil por estar sola. Ella sentía que era necesaria, importante, como si Dios le hubiera dado una misión. Y cuando, al amanecer, entró de nuevo en la habitación del bebé y encontró a Gael con los labios agrietados y el cuerpo más ligero que el día anterior, tomó su manita y susurró: «No vas a morir, mi niño. Juro por todo lo que he perdido. No morirás». Pero lo que no sabía era que, esa misma mañana, alguien ya se había dado cuenta de que estaba viendo demasiado. ¿Y qué harían con una señora de la limpieza que no sabía callarse? El día comenzó nublado, con una fina llovizna cubriendo las ventanas de la mansión Herrera. El jardín parecía suspendido en el tiempo, y la mansión silenciosa como un secreto ahogado. Remedios recorría el pasillo con pasos lentos cuando oyó el crujido de la puerta de la habitación del bebé. Estaba entreabierta por segundos, lo suficiente para ver algo que haría que tu corazón se acelerara. Ramiro, el conductor, salió lentamente de la habitación con la cabeza baja, sin darse cuenta de que ella estaba al final del pasillo. En una mano llevaba una camisa de franela. En el bolsillo de su chaqueta, una pequeña botella transparente brillaba bajo la luz de la lámpara, incolora, sin etiqueta, con un cuentagotas. La medicina se detuvo. Sus ojos miraban ese tarro como si hubieran visto un fantasma. Ramiro cerró la puerta con la yema de los dedos, miró a los lados y al cruzarla, la disimuló. «Buenos días, señora Remedios», dijo, esbozando la sonrisa más falsa que tenía. «El bebé duerme como un ángel, ¿verdad?». Ella asintió, en silencio. Pero dentro, una alerta sonó como una campana de iglesia en una mañana de velatorio. Nadie, salvo Jimena, Ramiro y ella misma, tenía acceso a la habitación. ¿Y qué haría un conductor dentro, con un frasco que parecía salido de un laboratorio? Más tarde, en el garaje, fingiendo buscar un paño, Remedios se acercó al coche de Ramiro. Era un sedán oscuro, con ventanas espejadas y asientos de cuero que olían a nuevo. Pero cuando abrió discretamente la puerta del copiloto, notó algo diferente. El olor. Un perfume mezclado con algo más denso, químico, casi hospitalario. Abrió la guantera como si no quisiera nada. Papeles, sobres pálidos. Y allí, al fondo, un simple llavero de plástico transparente con letras azules. Clínica San Felipe. Carretera Libre 55. Una clínica de carretera. Un lugar que no igualaba el lujo de ese coche. Junto al llavero, 2 recibos de hotel con una dirección en Querétaro y la misma firma en ambos. R. Cárdenas, Ramiro. Remedios sacó su viejo móvil del bolsillo, el mismo que usaba solo para hablar con su sobrino, y fotografió todo con el cuidado de alguien que sabe que cualquier clic demasiado fuerte puede ser caro. Cerró la guantera, limpió el cristal desde fuera como si solo estuviera allí para eso,
y volvió a entrar en la casa con la cabeza llena y el pecho pesado. En la sala de servicio se sentó al borde de la cama y respiró hondo. Miró sus manos, tan callosas como su corazón. Había algo que se dibujaba ante ella, algo sucio, peligroso, cobarde, y ella, una limpiadora de Iztapalapa, estaba allí en medio, intentando encajar las piezas con más fe que pruebas. El sonido del bebé llanto la devolvió de vuelta. Se levantó y fue directamente a su habitación. Estaba cerrada con llave. Otra vez. Volvió a la cocina y fingió preparar el carrito de limpieza. Jimena estaba al teléfono. Dijo palabras cortas, como si no quisiera ser escuchada. Tiene que acelerarse. Viaja la semana que viene. No podemos arriesgarnos. La frase entró en el oído de Remedios como una aguja. Su mente lo conectaba todo. La voluntad, el silencio del bebé, el biberón en el bolsillo de Ramiro, la prisa de Jimena. Era como si el tiempo tuviera una fecha fijada para terminar. Lo que aún no sabía era hasta dónde estaban dispuestas a llegar esas personas. A la hora de comer, Ramiro se cruzó con ella en el pasillo. Detenido. «Has estado rezando mucho últimamente, ¿verdad?», dijo con tono ambiguo. «Hay cosas que ni siquiera son seguras para la oración». Remedios le miró a los ojos, sin parpadear. «Hay cosas que revela la oración». Y lo hizo, sola en el jardín, con la tela en las manos y la cabeza llena de imágenes. Pensó en su abuela, en una infancia llena de promesas rotas, en el hijo que perdió, y ahora en ese chico que no tenía la culpa de nada. Gael era solo un bebé, pero parecía llevar en sus frágiles huesos el peso de un plan enfermizo. Sentía que la llamaban a hacer algo más grande de lo que jamás había hecho en su vida. Ya no era solo una limpieza, fue una lucha, y no podía perderlo. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque cuando una mujer humilde se levanta contra el silencio, el mundo necesita escuchar. Esa noche, antes de irse a dormir, Remedios guardó las fotos del guantero en un borrador de un correo electrónico. Todavía no tenía a nadie a quien enviarlo, pero sabía que tenía que protegerlo. Escribió en un papel y lo pegó en la parte trasera del cajón. «Si desaparezco, mira aquí». Era una mujer sencilla, pero estaba dispuesta a luchar con lo que tenía. Ojos atentos, oídos abiertos y un valor que solo quienes han enterrado a un niño conocen. Y al cerrar los ojos para intentar dormir, sintió que alguien, en algún lugar de la casa, tramaba el siguiente paso. El problema es que esta vez, este paso podría ser fatal. Pero ¿quién apretaría el gatillo? ¿Y hasta dónde podría llegar esa botella incolora? A la mañana siguiente, Jimena bajó con un vestido claro de seda clara que se mecía al ritmo calculado de sus pasos. Con la voz suave que usaba para disimular su frialdad, anunció al equipo: «A partir de hoy, el doctor Ordóñez se encargará exclusivamente de la salud de Gael. Es un médico de confianza de la familia Herrera». Remedios bajó la mirada, pero sintió que su piel se congelaba. ¿Desde cuándo un bebé sano necesita tantas visitas médicas ocultas por la noche? ¿Desde cuándo un médico llegaría por la puerta trasera y se marcharía sin siquiera saludar a quienes trabajaban en la casa? Eso no tenía sentido. Esa noche, Remedios fingió dormir en la habitación trasera, pero mantuvo la luz apagada y la puerta entreabierta. A las 21:42 oyó abrirse la puerta electrónica. Pasos pesados. Voz baja. Ramiro abrió la puerta para un hombre alto con bata de laboratorio, demasiado limpia para alguien que trataba con niños enfermos. El médico no miró a nadie, simplemente subió directamente a la habitación del bebé. No habló con la niñera, no tomaba notas. Se quedó allí menos de 10 minutos. Se fue con el mismo silencio en el que entró, y a la mañana siguiente, el pequeño Gael
Apenas podía abrir los ojos. Su piel era casi translúcida, y el llanto, si es que se le podía llamar llanto, era un sonido tenue, más un lamento que una petición. Fue allí donde Remedios tomó una decisión. Como nadie podía verlo, empezaba a actuar. Todo empezó con la fórmula. Empezó a observar a la niñera nocturna, que seguía las instrucciones de Jimena con la precisión de un robot. Preparó la botella con un saquito que sacó de una pequeña bolsa azul. La fórmula era diferente, fina, olía raro y siempre calentaba en el momento justo. En un momento en que la niñera se fue a contestar una llamada, Remedios se acercó y cambió el contenido del biberón por una fórmula común, una de esas que cualquier centro de salud proporcionaría. Todo volvió exactamente a su sitio. Cuando la niñera volvió, ni siquiera se dio cuenta, y esa noche, Gael amamantó despacio, pero por primera vez en días no vomitó. Durmió plácidamente, sin sudar frío, y al día siguiente abrió los ojos más rápido. Remedios contuvo las lágrimas. Ahora estaba seguro. Estaban saboteando al bebé. No era enfermedad, no era debilidad, no era azar. Era un veneno silencioso. Y el doctor, el que se fue sin mirar a nadie a los ojos, formaba parte de eso. Repitió el truco la noche siguiente. Cambió la botella, apuntó la hora. El bebé mamó, sonrió un poco y durmió con la cara más sonrojada. 2 veces fue una coincidencia. 3, era seguro, y fue cuando se acercó a la bolsa de la niñera que lo olió. Un olor demasiado dulce, empalagoso, que ya conocía desde las primeras horas de la mañana en el hospital cuando perdió a su hijo. Era el mismo olor que olía en la sala de espera de la clínica, que solo recibía a personas con dinero. Era el olor a medicación manipulada, lo mismo que se usa para inducir somnolencia en pacientes críticos. Ahí, diluido en leche, y se la dieron a un bebé de 7 meses. Remedios se apartó y sujetó el marco de la puerta para que no se derrumbara. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de su boca. No fue solo negligencia, fue un delito, y sabía, sin la menor sombra de duda, que si no hacía nada, los días de ese chico estarían contados. Pero, ¿cómo enfrentarse a todo eso solo? ¿Cómo desenmascarar a personas que vivían rodeadas de dinero, médicos privados y guardias de seguridad? Al día siguiente, Ramiro la observó más de lo habitual. Jimena evitó mirarla a los ojos, y hasta la niñera era más sospechosa. Pero Remedios fingía, limpiaba como siempre, rezaba como siempre, silenciosa como siempre. Pero dentro de él se estaba gestando un huracán. Empezó a guardar las botellas cambiadas, marcando las fechas con un bolígrafo. Hice fotos de cada uno, apunté los horarios, el comportamiento del bebé después de cada comida. Creó un pequeño archivo secreto, guardado dentro de una funda de almohada, en la parte superior del armario de la escoba. Nadie miraría allí. Con cada sonrisa que Jimena, más seguridad acumulaba Remedios. Con cada falso toque de Ramiro, buscaba más pruebas. El plan era sutil, cruel y metódico. Reduce al bebé poco a poco, hasta que el cuerpo no se resista. Y entonces todo parecía una tragedia, una enfermedad rara, una tristeza por mudarse. Pero tras la máscara había interés, el testamento, la herencia, el control de la fortuna. Y allí, entre paños y productos de limpieza, había una mujer a la que nadie veía, pero que veía todo. Y lo que Remedios aún no sabía era que la trampa estaba a punto de cerrarse, porque esa misma noche el doctor volvió, y esta vez llevaba algo en el bolsillo que ella nunca habría imaginado ver. ¿Qué podría silenciar de una vez por todas a una testigo incómoda como ella? El salón de la mansión Herrera estaba iluminado como el escaparate de una revista. Los candelabros reflejaban el brillo de los vestidos de noche, y los camareros se deslizaban entre los invitados con copas equilibradas como promesas de un mundo inalcanzable. La música de cuerdas llenaba la sala con una elegancia ensayada,
Pero tras las cortinas, entre el olor a flores importadas y risas finamente afinadas, Remedios podía oler algo diferente. Un olor que reconocía desde lejos. Disfraz. Era la noche de un evento benéfico, supuestamente para ayudar a niños necesitados en el interior de Sonora. Pero lo que se vio fue ostentación, palabras vacías y un desfile de anillos brillantes. Remedios pasó con la tela en las manos, recogiendo migajas que nadie veía, pero viendo todo lo que nadie quería que viera. Fue mientras cambiaba la bandeja de café en la biblioteca cuando vio a Jimena hacer un gesto sutil. Tomás, con los ojos cansados y una sonrisa automática, firmó una carpeta negra traída por un abogado con traje gris. Al darle la espalda, Jimena deslizó la tapa del documento en su bolso y guardó otro en su lugar. Nadie se dio cuenta, pero Remedios lo vio. Y también vio la rápida mirada entre ella y el abogado, como si un plan se hubiera sellado con ese apretón de manos disfrazado. El aire, de repente, se volvió más denso, como si alguna verdad hubiera sido enterrada allí mismo, bajo la alfombra persa del salón. Más tarde, mientras recogía los vasos del inodoro cerca del vestíbulo principal, escuchó un ruido bajo, como si alguien hubiera dejado caer algo. Al agacharse para recoger, vio un papel doblado entre la basura y el zócalo. Era grueso, con membrete, y cuando lo abrió, leyó con la mirada fija. Disposiciones testamentarias. Tomás Herrera. Su nombre temblaba en el papel. La firma al final parecía la de Tomás, pero no era la misma línea suave que había visto en esa nota dejada en la cocina días atrás. Era más rígido, más seco, falso. El corazón de Remedios latía con fuerza, como si alguien le hubiera apretado un tambor en el pecho. Guardó el papel doblado en su delantal y fingió no verlo. Pero lo hizo, y no lo olvidaría. Esa misma noche, desde lo alto de las escaleras, vio al abogado susurrar a Jimena en el jardín trasero. La conversación fue baja, pero la última frase estaba marcada como un tatuaje. Con esto no tiene forma de volver atrás. El mundo giró dentro de ella. Ese él era Tomás, ese eso era el testamento, y el regreso fue lo que selló el golpe. Y mientras todos brindaban por la generosidad de una mujer que, hasta ayer, era solo una exmodelo olvidada, Remedios regresó a la sala de servicio con la copia del documento presionada contra el pecho, como si protegiera un secreto demasiado peligroso para ser pronunciado en voz alta. Se sentó al borde de la estrecha cama, respiró hondo y miró el techo mohoso. «Señor, ¿de qué son capaces estas personas por dinero?», susurró. «Y si escuchas esta historia con el corazón pesado, te digo, no apartes la mirada ahora, porque lo que está por delante está aún más sucio que el suelo que esta mujer limpia cada día». En ese momento, el pequeño Gael dormía como si el alma pidiera ayuda. Su respiración era demasiado ligera, su rostro pálido. Remedios se acercó, tocó el vientre del chico y sintió la fragilidad de un cuerpo que ya había sufrido más allá del tiempo. Era como sostener un cristal fino, a punto de romperse. «Te veo pequeña, aunque nadie más lo vea». Y en ese toque nació algo más grande, un pacto invisible entre una mujer invisible y un niño sin voz. Sabía que a partir de entonces no habría vuelta atrás. Lo que tenía en las manos era más que una prueba. Era la línea entre la vida y la muerte. Y fuera de la ventana, la figura del conductor observaba en silencio. Sabía que alguien estaba husmeando demasiado. Y ahora solo quedaba una duda en el pecho de Remedios. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para silenciar a quienes vieron dentro? A la mañana siguiente, el cielo sobre Ciudad de México amaneció nublado, como si incluso el tiempo percibiera que algo oscuro estaba a punto de revelarse. La mansión, rodeada por sus altos muros y jardines meticulosamente podados, seguía con su rutina dorada. Pero por dentro,
Las grietas se extendían como infiltraciones ocultas. Remedios, con la escoba en la mano y la mirada siempre más allá, entró en la oficina principal para limpiar. Jimena y Tomás se habían marchado temprano para una reunión con inversores, y la casa respiró un raro silencio. La alfombra importada tenía marcas de muebles arrastrados. El cuadro que antes estaba centrado en la pared estaba ligeramente torcido, y fue por este detalle absurdo, una foto fuera de lugar, que el destino decidió pronunciarse. Remedios apoyó el cuadro contra la pared y sintió que había algo más allá del yeso. Pasó los dedos, tanteando con la precisión de quien ya ha recogido monedas en el suelo de tierra. Un clic seco. La madera de la estantería cedió, y detrás, un compartimento poco profundo y oscuro, como si fuera una caja fuerte improvisada. Dentro, un sobre marrón, algunas fotografías y una pequeña memoria USB negra, con una etiqueta blanca pegada, Plan B. Le temblaban las manos. Las fotos revelaron más de lo que su corazón esperaba. Jimena y Ramiro en un sencillo motel al borde de la carretera, el mismo nombre que el llavero que había visto en la guantera, besándose como viejos amantes. En otra imagen, Ramiro entregó un sobre a una mujer con bata blanca, frente a una clínica con ventanas cubiertas. Otro mostraba a Jimena firmando papeles con un hombre desconocido, con el rostro seco y los ojos ocultos bajo gafas de sol. Remedios sintió que el estómago se le revolvía. Guardó todo en su delantal y corrió al almacén trasero. Sacó el viejo móvil de su hermano de una caja de madera que aún funcionaba con cierta terquedad. Conectó la memoria USB con un adaptador y esperó a que la pantalla se iluminara. Los vídeos eran cortos, grabados en baja resolución, como si nadie quisiera dejar rastro. Pero el contenido... el contenido gritaba. En la primera, la niñera nocturna recibió instrucciones claras de Jimena. 2 gotas son suficientes para mantenerlo somnoliento. No hace falta más que eso. En otra, Ramiro se quejaba de cuánto gastaban en médicos cómplices. Si sigue así, este niño sobrevivirá al plan. En la tercera, el médico habló mirando directamente a la cámara. Con esta dosis, desaparece el apetito. Es lo suficientemente seguro como para parecer desnutrición crónica. Remedios le tapó la boca con la mano. Las lágrimas salieron calientes, pero no dejó escapar ni un sonido. El niño iba siendo borrado poco a poco. Y todo eso, cada detalle, fue orquestado por quienes decían amar, cuidar, proteger. La señora de la limpieza se levantó despacio, sosteniendo su móvil como si fuera una prueba viviente, y se miró en el espejo agrietado de la habitación. Ella era la que estaba viendo esto. Ella, que no tenía diploma, ni apellido pomposo, ni voz en los pasillos de la justicia. Pero en ese instante llevaba el peso de una verdad que podía cambiar o destruir todo. Y en el silencio de aquella gris mañana surgió un pensamiento. ¿Cuántas mujeres han visto horrores como este y han tragado saliva porque nadie las creería? Si alguna vez has sentido esto, este dolor de ver y no poder hablar, escríbelo abajo. Él escribe, lo entiendo, he pasado por esto, me emocioné, porque hay historias que solo sobreviven cuando se comparten. Con el corazón en trance, Remedios escondió la memoria USB en el dobladillo de sus pantalones, en un pequeño desgarro que nadie se atrevería a buscar. Respiró hondo, se lavó la cara y salió a servir la comida como si nada hubiera pasado. Pero fuera, en el pasillo del ala oeste, los ojos de Ramiro la seguían a través de las grietas de la cortina. Había notado su demora en limpiar la oficina. Había notado el silencio de otra manera. Y cuando los ojos de un hombre culpable se encuentran con los de una mujer que ha descubierto la verdad, el miedo cambia de bando.
Pero lo que Remedios aún no sabía era que Jimena guardaba una carta aún más sucia en sus mangas de seda, y que esta historia había comenzado mucho antes de que cruzara esa puerta de hierro en Polanco. Pero, ¿cuál era el secreto oculto en la muerte de la esposa de Thomas? ¿Y qué más podría revelar ese pendrive? Esa noche, la mansión parecía dormir, pero dentro de la sala de servicio, un corazón latía alerta. Remedios se sentó en la silla de madera apoyada en la pared, envuelta en el olor a desinfectante y silencio. Gael dormía en la habitación contigua, pero el sueño del bebé era ahora un campo de batalla invisible. Su respiración, aunque lenta, parecía menos débil desde que ella había cambiado de leche diluida a fórmula real. Aún así, no podía descansar. La memoria USB dormía oculta en el forro de sus pantalones, y las imágenes danzaban en su cabeza como una pesadilla que no le daba respiro. El llanto ahogado de la niñera, los susurros entre Jimena y Ramiro, los sellos falsos, los vídeos, todo estaba mezclado como un cruel rompecabezas. El amanecer se prolongó, y ella estaba allí, rezando suavemente, con la mirada fija en el techo descascarallado. Si me callo, muere. Si hablo, quizá me callen. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las grietas de la persiana, Remedios ya había tomado su decisión. Se cambió de ropa con calma, se lavó la cara, miró la cuna donde Gael se estiraba y susurró: «Volveré, mi ángel, no vas a desaparecer». Pidió una hora libre con la excusa de resolver un asunto personal. Nadie se sorprendió. La medicina era de esas que nunca faltaban, que no pedían nada, pero por dentro cada paso era un grito silencioso. Tomó el metro hasta Tepito, un barrio con un alma popular y un corazón herido, donde aún vivía un primo lejano que trabajaba como técnico de enfermería en un centro de salud comunitario. Era un lugar sencillo, con paredes descascaralladas, una cola en la puerta y el olor a eucalipto barato. Pero allí, la verdad aún tenía nombre y rostro. Mostró la tetina del biberón que había guardado desde la primera semana. El primo lo cogió con guantes, lo llevó a la trastienda y volvió con la cara cerrada. Tiene un rastro antihistamínico. Un tipo que se usa para sedar, ¿sabes? En dosis bajas. Parece simplemente cansado, pero durante mucho tiempo es peligroso. Remedios sintió que su alma se encogía. Se fue del cargo con el documento informal en la mano y la certeza de que ahora ya no había lugar para dudas. De camino de vuelta, pasó junto a un bar de aperitivo sencillo y pidió un café solo. Se sentó sola, como siempre, y observó cómo la ciudad pasaba junto al cristal grasiento de la ventana. Lo que llevaba ya no era solo una carga, era una misión. De vuelta en el barrio de Polanco, mientras caminaba por la amplia acera de la calle Aristóteles, vio algo que la hizo detenerse. En el lavado de coches de la esquina, el coche de Ramiro estaba siendo pulido con cuidado. Pero lo que le heló la espalda fue la figura de Jimena en el asiento trasero, con gafas de sol y gestos rápidos. Ramiro, fuera, sujetaba el móvil mientras hablaba en voz baja, nervioso. Remedios se acercó con discreción, con el delantal metido en el brazo como excusa para disfrazarse. Se detuvo detrás de un panel publicitario y encendió la grabadora de su móvil. Aún no puede sospecharlo. Otra semana como mucho. Después del brunch con el abogado, lo dejamos todo claro. «Y la señora de la limpieza», murmuró Ramiro. «La cuido como cuidé de la otra». La frase cortó el aire como un cuchillo. Remedios presionó su móvil contra su cuerpo. No necesitaba entender todos los detalles. Eso era una amenaza, claro, directo y dirigido a ella. Volvió a la mansión con sangre caliente y una mirada firme. Sabía que cada paso a partir de entonces sería una danza sobre cristal. Pero también sabía que lo que había estado haciendo ya no era para ella. Lo era para Gael. Por la madre que no tuvo oportunidad de proteger a su hijo,
y por todas las mujeres que ya han sido silenciadas por no ser tomadas en serio. Cuando entró en la casa, Jimena estaba sentada en la mesa con una sonrisa falsa, ojos fríos como el metal. Ramiro limpiaba los retrovisores del coche con el aire de un mayordomo fiel. Nadie dijo nada, pero todos sabían que algo se movía. Remedios fue directamente a la habitación de Gael. Tomó al bebé en brazos, sintió como su piel se calentaba, sus ojos empezaban a brillar. «Vivirás, mi amor, te lo prometo». Y esa noche, con el pendrive oculto, la grabación en su móvil y la certeza en el pecho, se sentó al borde de la cama con el alma cansada, pero decidida. Porque ahora no era solo una señora de la limpieza, era la guardiana de una verdad que nadie quería oír. Pero una duda le martillaba en la mente. ¿Quién era el otro del que hablaba Jimena? ¿Qué fue realmente lo que le pasó a la esposa de Tomás? ¿Y sería capaz Remedios de mantenerse en pie cuando el partido se pusiera más sucio que nunca? El amanecer caía con fuerza sobre la mansión Herrera. Era como si el aire se hubiera espesado, como si algo invisible contuviera la respiración de las paredes. El silencio no era calmado, era calculado. Remedios, tumbada en la estrecha cama de la sala de servicio, sintió cómo la inquietud la sacaba de las sábanas. Se levantó despacio, descalzo sobre el suelo de baldosas, y se dirigió al pasillo. Allí, la luz roja de la cámara de seguridad, que siempre parpadeaba en vigilia, estaba apagada. Uno a uno, todos los pequeños puntos rojos desaparecieron. La alarma de la puerta principal, que pitaba suavemente cuando alguien entraba, estaba apagada. El corazón de Remedios latía con fuerza. Apoyó la oreja en la pared. Nada. Caminó hasta lo alto de las escaleras, se escondió tras la gran planta ornamental y esperó. Minutos después, Ramiro salió del pasillo, guiando a la niñera por un pasillo lateral. La mujer caminaba con la cabeza baja, sosteniendo una botella, y en el bolsillo de su bata blanca una pequeña botella translúcida con un tapón azul. El líquido dentro se sentía como agua, pero el instinto de Remedios gritaba. Esperó a que los dos se alejaran y luego, como una figura silenciosa, bajó las escaleras al otro lado y llegó a la habitación del bebé antes que ellos. Entró sin encender la luz. Abrazó a Gael. El bebé dejó escapar un gemido débil, con los ojos pesados. El olor de la fórmula que había mamado antes esa noche seguía impregnando el aire. La manilla giró. La niñera entró. Ahora estaba sola. Remedios no dijo nada de inmediato. Simplemente encendió la lámpara junto al sillón. La luz suave revelaba el rostro de la mujer, joven, sudoroso, con los ojos marcados por el miedo. «¿Se lo vas a dar?» La voz de Remedios salió firme, baja, como la de una madre que protege con su cuerpo lo que su alma ha jurado guardar. «Me dijeron que aumentara la dosis, dijeron que el bebé necesitaba más sueño, que estaba inquieto», tartamudeó la niñera con los dedos temblorosos aún sujetando el biberón. Remedios avanzó lentamente. Sacó el móvil del bolsillo, pulsó el botón de grabar sin que la mujer se diera cuenta. «¿Podrías poner eso en la boca de tu hijo? Mira a este bebé. ¿Parece inquieto o enfermo?» La niñera empezó a llorar. Sus hombros temblaban, la culpa recorría sus ojos. Dejó caer la botella y ésta cayó, rodando hasta los pies de la cómoda. «Solo necesitaba el dinero», sollozó. «Y necesita vida». Fue en ese momento, en ese intercambio de miradas entre dos mujeres invisibles para el mundo, cuando Remedios vio una grieta en el muro de silencio que nació allí. Cogió la botella del suelo, la envolvió en un paño y la guardó en el bolsillo. El móvil seguía grabando. La niñera, llorando, salió de la habitación tambaleándose. Gael abrió los ojos un momento, aún sin fuerzas, pero con una chispa de vida volviendo. La medicina lo acunó en sus brazos, su cuerpo temblando, su alma sangrando en silencio. A veces, el mayor valor es no gritar, es quedarse, incluso cuando todo te pide que huyas.
Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Remedios supo que en ese momento había cruzado una línea de no retorno. Tenía la prueba. Él tenía la confesión. Su corazón estaba roto. Pero lo que aún no sabía, ella era la que más escuchaba todo eso, y lo que harían con ella cuando se enteraran. El sol ni siquiera había calentado los tejados de Polanco, cuando Remedios sintió el escalofrío que no venía del frío. Aquella mañana, la mansión parecía demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración. Jimena apareció en lo alto de las escaleras con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una bata de seda crema y zapatillas peludas, como si flotara por las habitaciones de la casa. Llamó a Remedios con un suave asentimiento. ¿Podemos hablar un momento? Solo nosotros dos. La señora de la limpieza se secó las manos con el delantal y asintió, pero dentro de su pecho algo latía fuera de ritmo. Se fueron al salón. Las cortinas entreabiertas dejan que la luz se filtre perezosamente. Sobre la mesa, una tetera plateada humeaba y ya se servían 2 tazas. Jimena se sentó despacio y señaló el asiento a su lado. Remedios obedeció, manteniendo la espalda recta. «Sé que has visto más de lo que deberías», empezó Jimena, removiendo el azúcar con una cuchara de mango dorado. «Y eso lo admiro. Realmente. Eres inteligente, demasiado listo para ser solo un limpiador». Remedios mantuvo la mirada baja, pero dentro los músculos de su rostro ya se preparaban para resistir. «No sé de qué hablas. Yo solo me encargo de mi trabajo». Jimena sonrió y apoyó la cuchara en el platillo. Luego extendió un pequeño maletín de cuero claro sobre el regazo de la señora de la limpieza. «Aquí hay 200,000 pesos y un billete solo de ida a Cancún. Un resort solo para mujeres. Nadie te buscará. Desapareces y vives la vida que mereces». Remedios no tocó el sobre, ni siquiera tuvo que abrirla. Su peso sobre las piernas ardía como brasas. «¿Y el bebé?», preguntó finalmente, con voz ahogada. La sonrisa de Jimena desapareció. En su lugar, una rigidez que deformaba los rasgos finos del rostro. Se inclinó hacia adelante, recogió el sobre y apretó el brazo de Remedios con una fuerza que contrastaba con sus uñas perfectamente cuidadas. «Si te quedas, caerás junto con la tierra». No es una amenaza, es el destino. Fue entonces cuando surgió Ramiro. Venía del pasillo lateral, como una sombra sin sonido. Cerró la puerta con una llave discreta y se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. El peso del aire se ha vuelto más denso. Remedios respiró hondo. Sintió cómo su móvil vibraba discretamente en el bolsillo del delantal. Grabó desde el pasillo, desde la primera dulce frase disfrazada de veneno. ¿De verdad crees que puedes comprarlo todo? Compro el silencio. Siempre lo compraba. Pero si quieres jugar a la heroína, adelante. Pero toda heroína tiene un final trágico. Remedios tragó saliva con dificultad. El corazón latía a 1000, pero la mente ya planeaba el siguiente paso. Se detuvo durante un largo rato. Miró al suelo. Luego alzó la cara con una leve sonrisa casi triste. «Así es. Cancún está precioso». Jimena parpadeó, satisfecha. Ramiro descruzó los brazos. «¿Pero puedo ver al bebé una vez más antes de irme?» «Solo para despedirme». La voz de Remedios era la de alguien pidiendo un último sorbo de agua antes de cruzar el desierto. Jimena asintió, volviendo a la pose suave. «Por supuesto, somos civilizados». Ramiro abrió la puerta. Y Remedios se fue de allí con el cuerpo tembloroso, pero el alma en furia. Hay gente que piensa que el dinero silencia cualquier conciencia, pero hay dolores que no tienen precio. Y cuando el mundo nos lanza contra la pared, a veces solo necesitamos el valor para no cerrar los ojos. Si has llegado hasta aquí y aún crees que la verdad puede cambiar toda una historia, quédate conmigo.
porque lo que Remedios descubrirá a continuación tiene el poder de derribarlo todo. ¿Pero podrá salir viva de esta trampa? En el silencio amortiguado de la sala de servicio, Remedios cerró la puerta con cuidado, como guardando un secreto. La luz amarillenta de la lámpara colgada del techo apenas iluminaba el pequeño espacio, pero sus ojos estaban acostumbrados a la tenue luz. Se sentó al borde de la cama, con las rodillas aún temblando, y sacó del bolsillo el viejo móvil que solo usaba para emergencias. Se puso los auriculares, comprobó si la grabación estaba completa. Fueron. La voz de Jimena sonaba dulce y venenosa como fruta podrida. Amenaza, soborno, complicidad, todo allí. Pulsó el botón de enviar. Los archivos llegaban a una dirección segura, un correo electrónico sin nombre, creado semanas atrás con la ayuda de su sobrino Eric, que trabajaba en un cibercafé en Xochimilco y pensaba que su tía solo necesitaba guardar algunas fotos familiares. A partir de entonces, cada paso se calculaba como si el suelo fuera de cristal. Remedios separó los audios, capturas de pantalla, videos del pendrive y fotos del compartimento de la guantera con los recibos y sellos sospechosos. Imprimió todo en la pequeña impresora de su despacho durante la noche, usando hojas recicladas ocultas tras una carpeta contable. Luego, con manos delicadas y firmes, cortó la costura de una de las muñecas de peluche que decoraban la cuna de Gael. Un conejo rosa que a Jimena le parecía hortera, pero que el bebé abrazaba como si fuera vida. Escondió los papeles dentro del relleno y rehizo la costura con hilo blanco, casi invisible. Como precaución extra, escribió una carta con su propia puña y letra. Letras pequeñas, firmes y directas. Lo informó todo, desde las tetinas de botella encontradas en la basura hasta los susurros de Ramiro en el garaje. Firmó con nombre y fecha, metió la carta en un sobre sencillo, sin remitente, y fue a la pequeña capilla al fondo del jardín, donde casi nadie entraba. Allí, detrás del crucifijo de madera que adornaba la pared, empujó la carta doblada con la punta de una regla, justo en la rendija entre el yeso y la pared. Era su oración escrita. Si todo salía mal, alguien lo leería. A la mañana siguiente se fue temprano, incluso antes de que el personal de cocina se despertara. Llevaba una bufanda con flores que le cubría la cara y unas gafas de sol prestadas por su vecina. Tomó 2 autobuses y se bajó en el mercado de San Juan, donde nadie la conocía. Allí compró 2 latas de fórmula para bebés recomendadas por los pediatras. Llevó las bolsas contra el pecho, como protegiendo un tesoro. Cuando regresó a la mansión, escondió todo en el fondo de una bolsa de lona y fue directamente a la pequeña habitación. Pasó el resto del día como si nada hubiera pasado. Limpió los pasamanos, lavó los baños, enjuagó los paños en silencio, pero por dentro cada movimiento era resistencia. Por la tarde, cuando escuchó el débil grito de Gael desde arriba, subió despacio. La niñera aún no había regresado de la supuesta consulta que Jimena había organizado. Aprovechó la laguna, cerró la puerta de la habitación del bebé. Comprobó que el monitor de bebé estuviera apagado y preparó delicadamente un biberón con la fórmula adecuada. Gael la miró con ojos hundidos pero vivos. Agarró la botella con fuerza, chupando como si bebiera salvación. Remedios se apoyó en el sillón junto a la cuna y se quedó allí, observando cómo el niño comía tranquilamente hasta que sus ojos se llenaron de pesa. Se pasó una mano suave por la frente cálida. Ajustó la manta. Sabía que no podía salvarle sola, pero podía resistirse, podía preparar el campo para que la verdad saliera a la luz. Porque, a veces, quienes limpian el suelo también ven las huellas de quienes intentan borrar sus propios crímenes. Mientras tanto, la casa parecía prepararse para algo. Las cortinas se cambiaron, llegaron nuevas flores. Jimena se reía a carcajadas por las llamadas y hablaba de una nueva etapa, un cambio de vida.
Según ella, el bebé iba a ir a una residencia de ancianos, una recomendación médica. Pero Remedios sintió cómo la mentira se espesaba en el aire. Cada paso de Jimena era ahora más apresurado. Ramiro andaba por ahí con el móvil escondido en el bolsillo trasero y cerraba el coche del jefe cada noche. Todo parecía a punto de estallar. Y esa mañana, cuando oyó un ruido veniendo de arriba, Remedios supo, el tiempo se acababa. Lo que encontraría siguiendo ese sonido podría cambiarlo todo, o ponerlo en peligro irreversible. El sonido de los cuencos llenaba el salón principal de la mansión Herrera como campanas de cristal anunciando una alegría ensayada. Tomás había regresado de su viaje a Monterrey, cansado, con la mirada distante, pero aún con la elegancia de quien lleva décadas de poder sobre sus hombros. Era su 65º cumpleaños, y Jimena le saludaba con besos demasiado largos y una sonrisa que temblaba por forzar tanta compasión. Llevaba un vestido rojo ajustado, un maquillaje impecable y discursos ensayados. La sala estaba llena de empresarios, políticos con trajes almidonados, socialites de Guadalajara, columnistas de revistas y fotógrafos. Flores por todas partes, champán importado, banda sonora clásica a bajo volumen. La lámpara central parecía brillar más que nunca, pero Remedios lo sabía, eso era una fachada. Cruzó la sala con su bandeja de aperitivos, casi invisible a los ojos de los invitados, pero su cabeza daba vueltas con atención. Cada paso suyo estaba calculado milimétricamente. Escondió en su delantal un pequeño sobre grueso y marrón, sellado con cinta adhesiva. Dentro, pruebas de malversación de dinero a una ONG fantasma, documentos que vinculaban a Jimena con la manipulación del testamento y la hoja de cálculo de la niñera. En un lado de la sala, cerca del viejo piano, el viejo contable de la familia Herrera, el señor Aparicio, observaba todo en silencio. Un hombre metódico, con bigote fino y maletines apilados, era discreto, fiel, pero empezó a desconfiar de los movimientos recientes. Remedios se acercó por detrás, fingiendo limpiar la mesa de cristal. Apoyó el sobre en el respaldo del sillón y susurró sin mirarle. «Léelo antes de que sea demasiado tarde. Está todo ahí. Es por el bien del jefe y el chico». Aparicio no respondió. Simplemente tiró discretamente del sobre hasta su regazo y siguió mirando el escenario donde Jimena se preparaba para hablar. La mujer subió los escalones con ligereza y tomó el micrófono con la naturalidad de una actriz. «Esta casa representa mucho más que muros y columnas. Representa el amor, el legado y sobre todo la familia». Los aplausos eran automáticos, mecánicos, la música cesó, las luces se enfocaron en ella. El señor Tomás Herrera siempre ha sido un ejemplo de generosidad, y hoy anunciamos la creación de un fondo filantrópico en nombre de su difunta esposa, para apoyar clínicas infantiles en todo México. Remedios sintió que el estómago se le revolvía. Usando el nombre de la mujer muerta para blanquear dinero, era el tipo de crueldad que incluso hería a los ángeles. Mientras tanto, al fondo de la sala, Ramiro llamó a Tomás con un gesto. Quería mantenerlo alejado de la multitud. Al mismo tiempo, la nueva niñera, una niña recién llegada sin historia, tomó a Gael en brazos y caminó en silencio hacia las escaleras. Remedios dejó la bandeja a un lado y cruzó el pasillo como un rayo. «¿A dónde vas con él?» «Me dijeron que lo llevara a descansar». «Señora Jimena», intentó justificar la niñera, «no va a ir a ningún sitio. Dámelo. Ahora». El bebé ya empezaba a llorar con los ojos rojos, las mejillas pálidas. La niñera dudó. Remedios no gritaba, no golpeaba. Él simplemente la miró a los ojos, con una fuerza ancestral, como diciendo sin decir, «no aquí». La chica entregó a Gael temblando. Remedios lo presionó contra su pecho, sintiendo el calor frágil de su pequeño cuerpo, el llanto roto. Volvió al salón, despacio.
entre la fiesta de sonrisas falsas, con el bebé en brazos. Era como si llevara la verdad, viva, en sus brazos. Y entonces, todo empezó a cambiar. El contable Aparicio ya había leído la primera hoja. Su expresión cambiaba con cada línea. Llamó a uno de los antiguos socios de la empresa y señaló el documento. Los susurros crecían en las esquinas de la sala. Los ojos se apartaron de Jimena y empezaron a buscar a Tomás, que seguía hablando con Ramiro al fondo. Remedios cruzó la mirada con Aparicio, y fue allí donde supo. La primera grieta se había abierto en el castillo de cristal. Pero, ¿qué haría Jimena cuando se diera cuenta de que estaba rodeada? ¿Y hasta dónde llegaría? Para no perderlo todo. El salón, hasta entonces inmerso en risas ensayadas y brindis calculados, se sumió en un silencio repentino cuando Remedios, con un uniforme sencillo y con una mirada ardiente, subió los escalones del pequeño escenario. Sostenía a Gael en su regazo con un brazo, mientras con el otro sujetaba el móvil en la mano. Sus ojos ya no temblaban. Estaban fijadas en Tomás, que en ese momento ya sostenía los papeles entregados por Aparicio, frunciendo el ceño ante los números y firmas que parecían suyos, pero no lo eran. Los invitados murmuraban confundidos. Algunos se rieron pensando que era algún número exótico de tributo, pero Remedios no sonrió, no dudó. «Perdona la audacia», comenzó, con la voz ronca de alguien a quien nunca se le ha escuchado. «Pero hay algo dentro que va mal, muy equivocado». El sonido del micrófono reverberaba como una confesión en una iglesia vacía. Respiró hondo, miró al bebé en sus brazos y continuó. «Este chico Gael, hijo del señor Tomás, está siendo envenenado, poco a poco, silenciosamente. Y la enfermedad no tiene la culpa. Es ambición, codicia y silencio». El shock fue inmediato. Las gafas se congelaron en el aire, bajaron los móviles. Los ojos de Jimena se abrieron de par en par, pero mantuvo la sonrisa en el rostro, apretando los dedos contra el cristal con fuerza. «¿Qué quieres decir, criatura?», preguntó con una risa forzada. «Eso es una locura, una obsesión, una señora de la limpieza emocional que quiere llamar la atención». Remedios no apartó la mirada. Con mano firme abrió la galería de vídeo de su móvil y se conectó a la pantalla de la fiesta, la misma donde minutos antes se mostraban fotos de viajes y campañas benéficas. Ahora, delante de todos, apareció la imagen de la niñera, llorando, sosteniendo el biberón. «Me dijeron que aumentara la dosis. Dijeron que era para que el bebé durmiera más». Ramiro, que estaba cerca de la puerta, dio un paso adelante, pero Aparicio ya había señalado a 2 guardias de seguridad en la casa. Se posicionaron discretamente. Jimena entonces dio un paso adelante, intentando reír, intentando mantener el control de la narrativa. «Esta mujer, esta señora de la limpieza, perdió a un hijo. Todo el mundo lo sabe. Vive atormentada por el pasado. Confunde la realidad con la fantasía. Es peligroso. Es inestable». «Perdí un hijo, sí», interrumpió Remedios, con los ojos llorosos. «Pero nunca dejaría que otro muriera en silencio. Conozco el dolor de enterrar a un bebé. Y si tú, Jimena, tuvieras un poco de alma, lo entenderías». En ese momento las puertas del salón se abrieron con un estruendo. La niñera original, despedida semanas antes, entró corriendo con un maletín en la mano y con los ojos rojos de tanto llorar. Todos se dieron la vuelta. Tomás se levantó de la silla despacio, como si todo empezara a tener sentido. «Vi», dijo la niñera con la voz temblorosa, «vi su orden de cambiar la leche. La vi pagarle al médico. Vi a Ramiro coger las botellas. Me quedé callado porque necesitaba el trabajo. Pero el niño se está muriendo y no puedo soportar cargar con esto más». Todo el salón se detuvo. El aire se volvió denso, como si nadie allí supiera dónde poner las manos, los ojos, la culpa. Jimena intentó mantener la postura,
pero su respiración ya estaba descompaída. Tomás se acercó a su hija enferma en brazos de Remedios y tocó el rostro del niño. Los ojos del bebé se abrieron, lentos pero vivos. «¿Qué le hiciste a mi hijo?». La voz de Tomás salió como un trueno contenido, su ira tragada por años de confianza ciega. Y en ese momento, antes de que Jimena contestara, sonó el móvil de uno de los invitados. Era una notificación, un vídeo anónimo publicado hace unos minutos con el título «La verdad detrás de la caridad de Herrera». Las pruebas eran públicas, pero ¿qué haría Tomás ahora ante la verdad expuesta y la traición dentro de su propio hogar? El salón seguía vibrando por el impacto de la revelación cuando Ramiro, al darse cuenta de que el asedio se cerraba a su alrededor, dio un salto instintivo hacia la puerta trasera. El sudor brillaba en su frente y sus ojos recorrían la habitación como los de un animal acorralado. Pero Tomás, ya dominado por una furia que mezclaba dolor e incredulidad, hizo un gesto breve a los guardias de seguridad. Dos de ellos corrieron tras el conductor, y el sonido amortiguado de la avalancha resonó por el pasillo de mármol. Ramiro intentó saltar por la ventana de la lavandería, pero fue agarrado por el abrigo y tirado hacia atrás. La pelea duró segundos, desesperada, inútil, hasta que quedó inmovilizado en el suelo, con la cara pegada al frío suelo donde Remedios tantas veces le había frotado la tela de las rodillas. En el pasillo, Jimena seguía manteniendo su pose, pero el brillo en sus ojos era ahora el de una bestia acorralada. Dos policías, llamados discretamente por Aparicio, aparecieron en la puerta principal. Uno de ellos sostenía una carpeta con documentos que el contable había entregado minutos antes. «Señora Jimena Herrera», dijo el agente con voz firme, «tenemos motivos para creer que está implicada en falsificación de documentos, malversación e intento de asesinato». La máscara finalmente ha caído. Jimena dejó caer la copa que se rompió en el suelo como un presagio. «¡Esto es absurdo!», gritó señalando a Tomás. «Lo hice todo por amor. Me necesitaba. Esta casa necesitaba orden. Este bebé lo estropeó todo». Con cada palabra, toda la sala retrocedió un paso. El amor que dijo sentir sonaba como hielo rascando cristal. Tomás, pálido, se sujetó al brazo de la silla para que no se derrumbara. El policía abrió el maletín y mostró la portada a los invitados más cercanos. El testamento falsificado fue impreso con tu acceso, tu contraseña y la IP de red de la mansión. Todos los cambios te benefician exclusivamente a ti. Existen registros de transferencias realizadas a una ONG que no existe desde 2018, murmuró el público. Era el fin del teatro. Jimena intentó avanzar, intentó explicarse, intentó agarrar el brazo de Tomás, pero él retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «Confié en ti», murmuró con la voz rota. «Después de que perdí a Mariana, entraste en esta casa diciendo que ibas a cuidar de mi familia, pero mataba todo lo que tocaba. La policía la esposó. El sonido del metal resonó por el pasillo como una sentencia. Jimena seguía gritando, pateando, jurando inocencia, lanzando insultos a Remedios, pero ya nadie escuchaba. Mientras tanto, Gael, ahora en brazos de un paramédico llamado por un médico invitado, gimió débilmente. Tenía fiebre, ojeras profundas bajo los ojos y claros signos de desnutrición. Remedios se mantuvo a su lado todo el tiempo, tocando su pequeña mano, como guiando a un niño de vuelta a la luz. El grupo corrió hacia la ambulancia. El bebé sería enviado al Hospital Infantil de Chapultepec para exámenes urgentes. Remedios subió con él, sin pedir permiso. Nadie pensó en detenerla. Parecía natural que ella estuviera allí. Al fin y al cabo, era ella quien llevaba al niño en brazos desde el primer día en que todo empezó a desmoronarse. Dentro de la ambulancia, el médico ajustó los tubos, comprobó su respiración, murmuró números.
Tiene signos de sedación repetida y deshidratación, dijo frunciendo el ceño. Es como si le fueran quitando fuerza poco a poco. Remedios cerró los ojos un momento. Una lágrima fluyó. No era solo tristeza. Era un alivio doloroso ver la verdad finalmente expuesta a la luz. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Cuando llegaron al hospital, el equipo médico se hizo cargo rápidamente del caso. Gael fue llevada a una sala de observación. Remedios permaneció en el pasillo, sentada en una silla de plástico azul, con las manos cruzadas sobre las piernas. El tiempo parecía no pasar. Cada segundo era una oración silenciosa. Horas después llegó Tomás, el traje arrugado, los ojos rojos. Se acercó despacio, como si aún no supiera cómo merecer un gesto de consuelo. «Fuiste tú quien salvó a mi hijo», dijo, con la voz rasposa. «Si no fuera por ti, yo ni siquiera puedo terminar esa frase». Remedios bajó la mirada. «Simplemente hice lo que haría cualquier madre, pero no es tu hijo. Es de Dios, y Dios no me dejó girar la cara». Tomás se secó los ojos con la mano. Dijo algo que ella nunca olvidaría. «Viste lo que yo no quería ver». Cuando el doctor regresó, llevaba una carpeta en las manos y un rostro grave. «El bebé sobrevivirá», anunció. «Pero las pruebas muestran trazas de sedantes y una dieta intencionadamente insuficiente. Todavía no sabemos cuánto tiempo lo hicieron». Remedios llevó la mano al pecho, respirando hondo. Gael viviría. Vivir. Pero la pregunta que flotó en el aire, densa como la niebla, fue otra. Si Jimena y Ramiro estuvieran en prisión, ¿quién más formaba parte de este oscuro plan? ¿Y qué podría salir a la luz? Tomás llegó a Iztapalapa en una mañana gris, vestido con un traje completamente fuera de sintonía con las calles estrechas, las casas coloridas y los niños corriendo con cometas improvisadas. Salió del coche despacio, como si temiera pisar su propio arrepentimiento. Remedios le esperaba en la puerta de su pequeña casa, un edificio sencillo con paredes descascarilladas y el olor a café recién hecho. Allí, la vida no era de lujo, estaba hecha de resistencia. Tomás miró a su alrededor como si visitara un pasado que nunca había conocido. Remedios le invitó a pasar y se topó con un pequeño altar, una vela encendida, un rosario y una foto enmarcada de un bebé sonriente y de ojos grandes envuelto en una cubierta azul. El aire se volvió denso, denso. Lo entendió de inmediato. «Era mío», empezó, pero su voz se quebró. Respiró hondo y añadió: «Mi chico, se llamaba Emiliano». Tomás se acercó a la foto como si estuviera tocando el secreto de otra persona con respeto. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, intentando encontrar palabras que encajaran con el tamaño de ese dolor. «Medicinas», murmuró. «Ahora lo entiendo. Entiendo por qué lo viste todo antes que yo. Entiendo por qué no descansó mientras mi hijo respiraba débilmente. Era el amor que me faltaba el que quedaba en ti». Bajó la mirada, no lloró. El dolor antiguo no derrama lágrimas. Pesa. «No salvé a su hijo solo, Señor. Fue Dios quien me tocó el corazón. Cuando vi a Gael así, sentí que el mío volvía a estar en mis brazos, pidiendo ayuda». Tomás se pasó la mano por la cara, intentando ocultar el temblor que le había dominado desde el hospital. Debería haberlo visto. Debería haberle protegido. Dejé entrar a un desconocido en mi casa mientras huía de mi dolor. Y tú lo enfrentaste todo con tus propias manos. Luego respiró hondo, como si fuera a dar un paso definitivo. «He venido aquí por dos razones. La primera es dar las gracias. La segunda es hacer una invitación». Remedios frunció el ceño. Tomás continuó: «Quiero que vuelvas a la mansión, no como limpiadora, pero como empleada doméstica y como principal cuidadora de Gael. La casa es demasiado grande y él necesita a alguien que vea más allá de lo que aparenta,
Quiero construir un hogar seguro y quiero que estés allí. Se llevó la mano al pecho, sorprendida. Nadie le había ofrecido nunca nada más que trabajos forzados. Vivir en las tierras de la familia Herrera parecía otro mundo, un mundo que nunca incluiría a alguien como ella. Señor Thomas, lo agradezco mucho, pero no lo acepto por dinero, ni por título. Solo me quedaré si crece libre, sano, querido, sin sombras, sin secretos, sin venenos. Thomas asintió con lágrimas en los ojos. Tendrá amor y te hará recordar quién es. Lo prometo. El viento soplaba por la ventana, sacudiendo la fina cortina y trayendo consigo un silencio que finalmente parecía ligero. Remedios miró la foto de Emiliano y sonrió de forma triste, pero serena. Quizás salvar a otro niño era la forma de vida, devolverle un pedazo perdido. Saber. A veces pasamos años creyendo que el mundo ha olvidado nuestra existencia, hasta que un gesto, una elección, un coraje silencioso demuestra que cada dolor que llevamos un día puede iluminar a alguien. Y cuando eso ocurre, merece la pena seguir hasta el final. Pero había algo que Tomás aún no sabía, algo que no estaba en la memoria USB ni en los documentos entregados al contable, un vínculo oculto en el pasado de la difunta esposa. Y eso empezó a emerger como una sombra en el horizonte. ¿Qué secreto podría resurgir justo cuando todo parecía calmarse? La pequeña casa de una sola planta en la parte trasera de la finca Herrera nació de un terreno olvidado, donde antes solo había un almacén húmedo para herramientas. Ahora las paredes, recién pintadas color arena, reflejaban la luz de la tarde, y el jardín que Thomas había preparado desprendía el aroma de tierra mojada y lavanda. Remedios caminaba descalza por el patio, sintiendo el suelo firme bajo sus pies, un suelo que, por primera vez en su vida, no amenazaba con derrumbarse. Su sobrino, Eric, estudiaba dentro de la casa, concentrándose en los libros que nunca antes había podido comprar, mientras el sonido de una radio suave llenaba el aire con boleros viejos. Era su mundo, sencillo pero lleno de dignidad. Por las tardes, después de las tareas en la casa grande, Remedios se ponía el uniforme de la escuela técnica y cogía el autobús a sus clases de enfermería en Coyoacán. En la habitación iluminada por lámparas fluorescentes, escribió cada palabra con cuidado. Estudié anatomía, primeros auxilios, farmacología básica. Era como aprender a cuidar el mundo con más precisión. Y aunque a veces el cansancio parecía mayor que el cuerpo, la mirada de Gael al amanecer siempre renovaba su fuerza. Gael, que ya tenía casi un año, gateaba por el césped como un cachorro curioso. Por fin sus mejillas se sonrojaron, sus ojos brillaban con la vivacidad que nunca antes le habían permitido. Cuando vio a Remedios, abrió los brazos, balbuceó sonidos que parecían pequeños poemas y apoyó la cara en su hombro como si ese fuera el único lugar seguro que conocía. Cada día engordaba, más vida, más risas. Las solteronas de la mansión, Lourdes, Belén, Consuelo, ahora la trataban con genuino respeto. Ya no la veían como la recién llegada, sino como alguien que alzaba la voz y salvaba a una inocente cuando nadie más tenía el valor. Las conversaciones han cambiado. Las mujeres, antes silenciosas ante las injusticias de sus empleadores, empezaron a buscarla, pedirle consejo, compartir miedos que albergaban durante años. El nombre de Remedios empezó a aparecer en cocinas, balcones y lavanderías de otras casas ricas de Polanco y Lomas. Esa mujer es valiente. Esa mujer se enfrentó a gente importante y ganó. Pero incluso con todo esto, continuó con la misma humildad de siempre. Siguió despertándose temprano, encendiendo una vela por Emiliano, el hijo que nunca dejó de llevar en el pecho. En el sencillo altar de su casa de una sola planta, colocaba una flor fresca cada domingo y daba gracias por la oportunidad de continuar, por la vida de Gael,
por el valor que no sabía que tenía. Era como si la nueva casa hubiera reorganizado su mundo, pero no hubiera cambiado su esencia. Seguí escuchando la radio a bajo volumen para no molestarme. Continuó regando las plantas con la calma de manos que han aprendido a cuidar lo que nace frágil. Siguió caminando ligero, como alguien que sabe que el viento lo cambia todo, pero el personaje mantiene firmes sus raíces. Y sin embargo, tras esa calma, algo se agitaba como una sombra acechando. Era solo un detalle, casi nada, pero suficiente para reavivar esa intuición que tantas veces la había salvado. Una carta que había llegado sin destinatario, dirigida a Tomás, pero dejada por error en el buzón de su casa. Un sobre grueso y pesado. Y cuando Remedios le tocó, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién habría enviado eso? ¿Y qué verdad aún dormía en ese sobre, esperando el momento adecuado para explotar? La vela encendida iluminaba el sencillo altar de la parroquia de Coyoacán, proyectando sombras lentas sobre las antiguas paredes, como si cada parpadeo de la llama guardara un secreto del mundo. Remedios se arrodilló lentamente, sintiendo cómo su rodilla encontraba el suelo frío, pero su corazón cálido. El olor a incienso, mezclado con el ligero perfume de flores dejado por otras manos anónimas, envolvía el entorno en una paz que no sentía en años. Allí, frente a la imagen de Nuestra Señora, finalmente permitió que su cuerpo soltara el peso acumulado en silencio. No estaba agradecido por el nuevo trabajo, por la casa, ni por los tributos que empezaban a aparecer. Solo estaba agradecido por la oportunidad de haber protegido una vida, de haber sido un brazo extendido en un momento en que todo parecía demasiado oscuro. Gracias por dejarme oír ese débil llanto. Gracias por darme la mirada cuando todos cerraron los suyos. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, respirando despacio, como si aprendiera a existir de nuevo. Luego murmuró la parte más difícil de su oración. Si aún hay mal alrededor de este niño, manténme firme. Si aún queda sombra en este camino, dame valor. Y si tengo que levantarme otra vez, para que me levante en la fe. Cuando salió de la parroquia, el sol de la tarde bañaba a Coyoacán como oro líquido. Las casas coloridas, las calles empedradas, los músicos tocando la guitarra cerca de la fuente, todo parecía respirar esperanza junto con ello. Pero había algo más. La gente la miraba de forma diferente, sonrisas tímidas, saludos respetuosos. Una mujer se acercó cerca del kiosco. ¿Eres Remedios? ¿La de la historia del bebé? Medicine se sonrojó. Yo... Ame. Diste fuerza a mucha gente, señora, respondió la mujer. Pensábamos que la gente pobre no tenía voz, pero demostraste que sí. La noticia se difundió rápidamente, en Iztapalapa, en Xochimilco, en Tlalpan. Las mujeres comentaban sobre ella en grupos de mensajes, en los pasillos de las casas donde trabajaban, en las filas de los mercados. Hablaban de su valentía, su fe, la forma en que se enfrentaba a personas poderosas sin bajar la cabeza. La señora de la limpieza que salvó a un millonario. La mujer que enfrentó su propia muerte para proteger a un bebé. La historia que nadie tuvo el valor de contar. Y luego llegó la invitación a un programa de entrevistas local. Un presentador de voz dulce y ojos atentos la recibió en un pequeño estudio. Señora Remedios, ¿cómo encontraste la fuerza para afrontar todo eso?, preguntó, micrófono en mano. Remedios se alisó la bufanda en el pelo y pensó un momento antes de responder. ¿Fuerza? Sonrió humildemente. La fuerza ya estaba ahí. Dios lo pone en nuestro pecho antes de que nos demos cuenta. No hice nada. Nada más de lo que cualquier madre de verdad haría. El presentador intentó insistir, pero Remedios se mantuvo firme. No buscó fama ni reconocimiento. Su fe era silenciosa, hecha de pequeños gestos, no de focos. Pero aún así, la entrevista se extendió por toda la ciudad.
y con ella la imagen de esta mujer que había pasado por el infierno con un uniforme sencillo y un valor inmenso. De vuelta en la mansión, Remedios continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado. Preparó la papilla de Gael, engrasó las plantas, recogió ropa del tendedero, pero Thomas, observándola a través de la ventana, vio algo diferente, una luz serena a su alrededor, la luz de quien cumple un propósito mayor que ella misma. Pero el mundo rara vez descansa después de la tormenta. Y aunque Remedios encendió otra vela para Emiliano esa noche, el sobre que quedó por error en el buzón permaneció sobre la mesa, cerrado, pesado, misterioso. ¿Qué habría dentro de él? ¿Y por qué alguien había estado tan cerca de las sombras que creía haber ganado? Gael corrió por el jardín con pasos aún inciertos, sus pequeñas manos abiertas al viento como si intentara abrazar su propio mundo. Y cuando vio a Remedios, soltó el grito más puro que jamás había aprendido a decir: «¡Remy!». Se agachó, abrió los brazos y recibió ese pequeño cuerpo cálido contra su pecho, sintiendo que allí, en ese abrazo, Dios restauró todo lo que la vida le había arrebatado. Tomás observaba desde lejos, apoyado en la barandilla del balcón, con la sonrisa serena de quien entendió tarde, pero entendió. La riqueza que siempre buscó estaba en ese niño vivo y en esa mujer que le mostró el valor del coraje silencioso. El jardín de la mansión, antaño escenario de mentiras, era ahora el escenario del renacimiento. Mientras el sol descendía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y dorado, Remedios subió a la cima de las escaleras y cerró los ojos un momento. La brisa acarició su rostro y murmuró para sí misma, su alma ligera: «Dios me ha usado, no para limpiar el suelo, sino para limpiar un destino». Y en esa frase estaba todo el camino que tomó, todo el dolor que enfrentó, toda la fe que la sostuvo. Porque la gran lección de esta historia no está en el castigo de los culpables, sino en la fuerza que nace cuando una mujer invisible decide proteger la vida, aunque el mundo diga que no tiene voz. Es prueba de que el valor no vive en el pecho de los poderosos, sino en quienes eligen lo bueno incluso cuando nadie nos mira. Y que la verdadera fe es esa llama que llevamos en la oscuridad hasta que encontramos otra mano que iluminar. Gracias por quedarte aquí conmigo. Es tan bonito sentir tu compañía mientras revivimos una historia como esta. Si este final te ha calentado el corazón, deja un me gusta. Es como un abrazo que fortalece nuestro pequeño rincón. Y apúntate, porque es como sentarte conmigo otra vez para el próximo café, para otra conversación que también puede tocarte. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta ver a nuestro país reuniéndose aquí, un pequeño detalle de cada lugar iluminando esta comunidad. Y activa la campana, así que no te la pierdas cuando el café se prepara de nuevo y otra historia está lista para recibirte. Porque, en el fondo, nunca subestimes a quienes limpian por fuera y ven por dentro. Porque a veces quienes salvan una vida lleva un delantal. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.